Muy buenas noches. Otra vez, en este tiempo de edificación espiritual, continuando con este material maravilloso que hemos venido hablando. Estuvimos hablando sobre cómo la neurociencia y la palabra de Dios se unen para poder darnos una enseñanza que pueda transformar nuestras vidas. Entonces, estábamos hablando el lunes anterior cómo romper esos circuitos y aplicar la palabra de Dios para transformar esto que usted llama su realidad. Pero nuestra real realidad es que tenemos poder en el nombre de Jesús para cambiar aquellas cosas que nosotros vemos en la temporalidad. Decíamos que cuando usted se siente cansado o no tiene tiempo y todas estas cosas negativas que estamos acostumbrados a hablar, que nos están robando no solamente la energía, nos están robando bendiciones. Necesitamos darle al cerebro una orden contraria para que haya un cambio neurobiológico. Y para esto necesitamos sustituir la queja por una declaración de diseño, hablar cosas positivas. Entonces, en vez de decir, estoy cansado, decimos, estoy cansado, pero el Señor renueva mis fuerzas. No tengo tiempo, estoy, pero saturado. ¿Qué es lo que decimos? Pero todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Él me va a dar la sabiduría para administrarme mejor, porque cuando nosotros hablamos de gestión del tiempo, estamos hablando de gestión de nosotros mismos. Cada vez que digo no tengo tiempo, estoy hablando de una mala gestión de mi vida. Por esto es que tenemos que empezar a recablear nuestro cerebro, empezar a decir, diga el débil, fuerte soy. Fíjese que es todo lo opuesto de lo que estamos acostumbrados a hablar. Y esto es lo que nos tiene que llevar a superar la situación que usted está viviendo. Porque fíjese usted que la soledad activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Lo dice la neurociencia, lo dice la escritura, cuando dice que el corazón amargado seca los huesos, pero que es medicina para el cuerpo el corazón agradecido. Entonces, si las palabras de fe actúan como un analgésico natural, usted en vez de estar tomando analgésico, cambie su manera de hablar. La verdad bíblica dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Qué quiere decir? Que personas que se sienten solas es parte de un engaño, de una realidad que no es la suya. Y usted dice, no, pero ¿cómo me va a decir eso si yo pues me siento la soledad? Pero es que usted no está sola porque, o solo porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a declarar lo opuesto. Yo declaro que por más que me sienta solo, no estoy solo, porque Dios está conmigo, Jesús está conmigo. ¿Qué pasa al nivel neurológico? Al declarar esto, se reduce la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo, y empieza a generar una sensación de seguridad biológica. Esto es lo que nos lleva a transformar la escasez. Esta escasez sea de amor, de compañía, en su finanza, lo que usted sea que esté pasando y que se sienta que le falta. El pensamiento de todo está difícil bloquea la creatividad y la corteza prefrontal, lo dice la neurociencia. ¿Y qué es lo que pasa? Nos impide ver soluciones. Solamente se centran, el cerebro, usted le dio una orden y lo bloqueó. ¿Y qué es lo que hace? Dar vueltas como un hámster, dar vueltas, vueltas, vueltas en el desierto, en lo que piensa, en lo que pudo pasar, en lo que va a pasar. Y nada de eso es la realidad. Simplemente usted bloqueó por su manera de hablar. La creatividad y la corteza prefrontal está haciendo e impidiéndole que usted vea soluciones. ¿Cuál es la verdad bíblica? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo dijo Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, verso 19. Entonces, cambie su historia, cambie su narrativa.
para cambiar su futuro, para cambiar su presente, para cambiar su destino. En lugar de decir no hay, usted diga Dios es quien me provee. Él es el que abre caminos donde no los hay. La puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Cuando usted hace este tipo de declaraciones, está poniendo a su cerebro en modo de búsqueda de soluciones, en lugar de modo pánico. Interesante, ¿no? Oiga, a mí me apasiona, ¿sabe por qué? Porque en la medida que lo aprendo, lo pongo en práctica. Y aunque cuesta, pero cuesta, ¿cuesta o no cuesta aprender a tocar un instrumento? Uno está con los dedos duros. ¿Cuesta o no cuesta aprender a hablar un nuevo idioma? Está con la lengua dura, porque todo es un músculo y la fe también es un músculo. Entonces nos cuesta aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Nos cuesta vencer ese enojo, esa tristeza, esa frustración. Nos cuesta, pero nada es imposible para Dios. Y este Dios que nos habita, nos capacita y nos habilita, nunca se olvide, para hacer cosas diferentes. Tenemos un plan de recableado de 21 días. ¿Y por qué 21 días? Porque la ciencia dice que toma tiempo crear nuevos hábitos. Por esto, solamente le pido, pruebe este intercambio de palabras. En lugar de no tengo tiempo, usted declare, estoy con muchas ocupaciones, pero Dios me está ayudando a organizar mi día. Y Señor, dame sabiduría para poder priorizar e identificar entre lo prudente, lo importante y lo urgente. En lugar de decir, "Ah, es que la verdad es que esto es imposible, esto yo no le veo por dónde". En vez de bloquear, abra y diga, mira, desde mi punto de vista no le veo ni pies ni cabeza, no le veo una solución, pero creo que para el que cree todo es posible. Marcos 9:23. En lugar de decir mi familia, mi hijo, mi esposa, mi esposo, esta situación no cambia, usted diga, yo creo que nada es imposible para Dios. Yo creo que lo imposible para mí es posible para Él. En ese momento, en el área espiritual, se abre la puerta de bendiciones porque Dios es fiel y conforme a tu fe es su promesa, es su compromiso, hay un pacto. Que él dijo, si ustedes piden creyendo en mi nombre al Padre, todo lo que pidan y no duden, les será hecho. Entonces, tenemos que empezar este plan de recableado a través de declaraciones de activación diseñadas para que empecemos a hablar en voz alta apenas abramos los ojos. Al hacerlo, estamos enviando una señal química de victoria a nuestro cerebro antes que los problemas del día intenten tomar el control. Necesitamos aprender el lenguaje del reino. Necesitamos aprender a rendirnos y darle el control. Rendirnos no ante la situación, delante del rey. Necesitamos aprender a hablar de manera que nuestras afirmaciones de fe puedan marcar un antes y un después. Que usted pueda decir hoy al despertar, decido que mi boca no será un canal de queja, sino un instrumento de vida, de bendición. Hoy voy a dejar de declarar que estoy cansado, porque tu espíritu renueva mis fuerzas como las del águila, como las del búfalo. Hoy declaro que no acepto la escasez. Voy a dejar de decir no hay, no tengo plata, para declarar que tú eres mi proveedor, Jehová Jireh, y que hoy se abren las puertas de bendición y nadie las puede cerrar. Hoy decido empezar a declarar que herencia de Jehová son mis hijos. Tú y tu casa serán salvos, dijiste. Y yo creo, Señor,
que tú eres fiel. Hoy hablo paz en vez de pleito, en vez de queja, en vez de pelea. Hoy hablo paz y restauración para mi vida, para mi mente, para mi cuerpo, para mi familia. Y aunque me sienta solo, sé que estás conmigo. Hoy declaro, Señor, qué poderoso eres tú, que dijiste no temas porque yo estoy contigo para librarte. Y no desmayes porque yo soy el Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy yo declaro que mi tiempo está en tus manos y hoy declaro que seré productivo y sabio para administrar el tiempo. Hoy declaro que es un día de victoria porque el victorioso vive en mí. ¿Por qué esto funciona? Le voy a dar un dato extra de la neurociencia, porque cuando usted lo dice todo esto en voz alta y con una intención, está interrumpiendo el piloto automático y está evitando que su cerebro empiece el día repasando problemas, que es el circuito del cortisol y del estrés. Ay, hoy voy a tener un día súper complicado, hoy tengo un día pesado, se me viene una semana. Oiga, es tiempo de cambiar la manera de hablar para cambiar nuestros resultados. Cuando usted habla lo opuesto de lo que está acostumbrado a hablar y habla el lenguaje del reino de la luz, el lenguaje del reino de Dios, está creando una expectativa de recompensa en el cerebro. El cerebro empieza a buscar oportunidades, soluciones, empieza a segregar dopamina en lugar de obstáculos con adrenalina. Cuando usted habla lo bueno, lo agradable, lo perfecto delante de Dios, que es su palabra, usted está alineando su espíritu, lo espiritual con lo temporal. Y usted está poniendo su voluntad bajo la autoridad de Dios, la cual produce una paz que la ciencia llama un estado de coherencia, donde su corazón y su cerebro funcionan en armonía. Oiga, qué tremendo es entender cómo funciona el cerebro a través de estos datos de neurociencia, para ver cómo están ligados con la voluntad y el propósito de Dios. Mi pueblo perece. ¿Cuántas personas siguen viviendo en esclavitud cuando la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad? Cuando la palabra dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, está sobre usted, porque nos ha ungido el Señor para traer libertad a los cautivos, para sacar de cárceles de opresión a los oprimidos por el diablo. Entonces, yo no puedo sacar de cárceles de opresión a mis hijos, mis nietos, mi familia, si yo estoy presa, si usted está preso. Si usted no está viviendo en la libertad que Cristo nos dio, no podemos traer libertad a los cautivos. Pongamos nuestra voluntad bajo la autoridad de Dios. Ella produce paz. Por esto la Escritura dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, resistan la tentación de esos hábitos antiguos. Sométanse. Señor, reconozco que de esta manera no funciona. De la manera de la queja, de declarar cansancio, estoy enfermo, me duele. Tu realidad es a través de la fe que la puedes cambiar. Esa realidad temporal solamente se cambia a través de lo espiritual. Cuando le ordeno también a mi cerebro que empiece a cambiar por la palabra que le doy. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. Créame, esto funciona porque usted y yo hemos recibido poder y autoridad en el nombre de Jesús y usted y yo tenemos la capacidad para que cuando usted dice algo en el nombre de Jesús, que es nuestra autoridad, Dios, Jesús está respaldándolo y así será para esos momentos críticos donde el desánimo o el cansancio físico aparecen de repente, que podamos usar la técnica
segundos, va a desencadenar una respuesta química que lo va a destruir. Pero si logramos interrumpirlo en ese lapso, vamos a evitar que se drene nuestra energía por esa producción excesiva del cortisol, de la adrenalina. Entonces, sepa que tenemos un interruptor de fe. Declaramos algo negativo inmediatamente. La estrategia de los tres pasos, el SOS. La S, silencie ese pensamiento. En cuanto sienta que va a volver a decir es que estoy agotado, es que esto no sale bien, esto no cambia, respire, haga una pausa, respire profundo. Esto va a cortar la señal de pánico que usted le está mandando a la amígdala cerebral. Respire, empiece a proponerse que cada vez que va a salir un pensamiento negativo, respire profundo. La O, ordene a su mente, use una palabra de autoridad y diga en voz alta o para usted mismo, escúchame bien, ahora en el nombre de Jesús, todos estos pensamientos que han producido un sentimiento en mi corazón de angustia, de ansiedad, ahora se alinean con la verdad de Dios. Someto en el nombre de Jesús estos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús y decido no voy a hablar más cosas negativas que me amarren o amarren esta situación o a estas personas. Es real, lo dice la palabra. Sométanse a Dios, sometan estos pensamientos. Resistan a esa antigua manera de hablar hasta que podamos crear un hábito no solo de respiración consciente, de que aprendamos a pensar en lo que estamos pensando y se tienen que ir. Y la S, sustituya con el versículo motor. Siempre tenga una promesa para que pueda funcionar como ese motor que pueda cambiar su manera de pensar. Si es cansancio, que usted pueda decir, Señor, tú renuevas mis fuerzas. Si es soledad o tristeza, Señor, tú estás conmigo y tus planes son más grandes que los míos. Señor, tu gozo es mi fortaleza. Si está pasando por un momento de dificultad económica, de trabajo, de relación, de lo que fuera, que usted pueda decir, Dios tiene el control, no estoy solo. Entonces es cuando viene el consejo de oro, este consejo neuroespiritual. Cuando esté bajo mucha presión, tome un vaso con agua y declare una palabra de gratitud. Oiga, funciona. Ahora yo podía entender por qué cuando una persona estaba con una crisis de ansiedad, que tome agua, dele un traguito de agua. Ahora puedo entender, porque la ciencia manifiesta estos descubrimientos, que la deshidratación ligera aumenta el cortisol y por lo tanto activa el estrés. Y el agua, tomar agua, ayuda a que nuestras neuronas funcionen mejor. Eso lo dice la ciencia, pero ¿qué dice la Biblia? Que la gratitud es la llave que abre prisiones. Escuche usted, mi gratitud cambia mi actitud, porque lo dice el Salmo 100, versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias. Entonces, la gratitud es la llave que abre estas prisiones de angustia, de soledad, de desazón, porque cuando damos gracias por algo pequeño, mientras estamos tomando ese vaso con agua, estamos engañando al estrés y recuperamos el control. Por esto, para vencer la frustración y el enojo por situaciones recurrentes, la neurociencia nos dice que estamos lidiando con un secuestro de la amígdala. Oiga, esto es tremendo. Cuando estas personas
a nuestro lado están continuamente con conductas recurrentes que nos molestan, que nos lastiman, que nos frustran, tu cerebro activa una alerta de peligro, dispara adrenalina, bloquea nuestra capacidad de pensar con amor, ese amor que cubre multitud de faltas. Pero hay un plan para desarmar esa respuesta y aplicar el diseño de Dios. Uno, cambia tu etiqueta, cambia ese prejuicio, cambia esa manera de hablar acerca de esa situación o de esas personas. ¿Por qué? Porque la neurociencia demuestra que el lenguaje que usamos para describir a otros cambia cómo reacciona nuestro sistema nervioso hacia ellos. Si estamos etiquetando como este no sirve para nada, es insoportable, es un tóxico o una tóxica, nuestro cerebro, aún por el tono de voz y la emoción con la que lo estamos diciendo, se pone de manera inconsciente en un modo de ataque o de defensa. Por esto es tan importante. Miremos a las personas desde otra perspectiva y no desde el prejuicio. La Biblia dice, bendigan a los que los tratan mal. Claro, es fácil decirlo. Bueno, lo dice la Escritura, no paguen a nadie mal por mal. ¿Por qué? Porque al bendecir, le estamos obligando a nuestro cerebro a salir del modo supervivencia y entrar en un modo de paz. Porque cuando hablamos bien de quien nos irrita, no es por ellos que tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar. Es por nosotros que somos los más beneficiados. Por esto es que el perdón significa soltar y dejar libre. Usted suelta la mochila en el momento que perdona. Señor, no lo siento, pero elijo obedecer porque tanto amar al prójimo como a nosotros mismos, como perdonen a los que les hacen mal, así como yo los perdono a ustedes, que dice el Padre Nuestro, es, estamos, el amor es una decisión como el perdón también. Y quien más se beneficia es quien lo hace, porque libera a su cerebro de la química, del enojo, de la ira que produjo la frustración o la herida. Esto, mis queridos, nos lleva al punto número 2, el poder de la pausa. Es este espacio sagrado entre lo que una persona hace y su reacción. Hay un espacio. Y si reaccionamos de inmediato, gana tu impulso carnal y neuronal viejo. Pero si te das la pausa, si respiras antes de responder, va a ganar el espíritu. Porque lo dice la escritura en Proverbios 16:32, el que es tardo para la ira es mejor que el hombre más fuerte. ¿Qué dice la neurociencia? Que nos tomemos 20 segundos de respiración consciente para permitirle que la sangre regrese a tu corteza prefrontal, que es la parte sabia. En ese momento háblele a su enojo. ¿Cuántas veces yo me tengo que hablar a mí misma? Charito, cálmate, cálmate. El enojarte no va a cambiar la situación. El frustrarte, el amargarte no va a cambiar ni a la persona ni la circunstancia. Entonces, ¿qué digo? Señor, toma el control, ayúdame. Y punto número 3, dejemos de rumiar el problema, dejemos de seguirle hablando y hablando del mismo problema y hablando. Eso es rumiar. Y la frustración crece cuando usted sigue repitiendo esa escena, cuando la lastimaron o lo lastimaron, o cuando tuvo esa pérdida, o cuando pasó esto. Esto lo único que hace es fortalecer el circuito del rencor, de la soledad, del dolor. Por esto la Escritura dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuál es la estrategia? En cuanto al pensamiento, ay, de otra vez lo mismo. Cuando esto llegue, interrúmpalo con una declaración de fe. Señor, te entrego, Señor, esta situación. Te entrego a esta persona. Señor, mi paz no depende de que cambie o no cambie, sino de tu presencia. Y por último, queridos, entrenemos
la agilidad emocional. No reprimamos el enojo, eso enferma el cuerpo. Entreguémoselo al Señor. Y lo dice, echando sobre Él, sobre Cristo, toda ansiedad, todo enojo, toda frustración, todo temor, porque Cristo cuida de nosotros. Entonces, en vez de reprimirse, cuénteselo al Señor. Señor, tú conoces mi corazón. Y el corazón es engañoso. ¿Cuántas veces creo que yo tengo la razón? Pero la relación es más importante que la razón. Echemos sobre Él, hablemos con Él, con ese amigo que es el Espíritu Santo, de cómo usted se siente. Háblele de cómo usted se siente y entréguele aquello que le viene drenando la energía, drenando la fe, drenando su salud. Practíquelo. Cuando sienta que esa emoción, esa sensación suba por su pecho, diga en voz alta, Señor, estoy molesta, estoy frustrada, estoy dolida, pero yo no soy esto que siento, porque yo soy un hijo de Dios con dominio propio. Identifique la emoción sin dejar que esta emoción te defina, porque tú no eres esto que estás sintiendo. Tú eres un hijo de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esto va a desactivar el poder biológico en tu cuerpo. Y con esto quiero terminar. Que usted pueda declarar en esta noche, mi paz es un regalo de Dios y ninguna persona tiene el poder de robármela. Hoy yo decido perdonar para mantener mi cerebro y mi corazón sanos. Porque hoy entiendo que mi voz tiene un respaldo legal superior al de mis circunstancias y que esta palabra que hemos compartido en esta noche nos pueda llevar a pensar que si yo soy el resultado de lo que pienso, tengo que aprender a pensar en lo que pienso. Que si tal como es el hombre, así actúa, tengo que pensar cuáles son las situaciones que yo he estado permitiendo que me roben mis bendiciones. Vale la pena ser oidor y hacedor de lo que Dios nos enseña. Vale la pena entrar a este gimnasio espiritual, porque disciplina en el griego, en el original, es gimnastus, gimnasio. Y el padre al hijo que ama disciplina. Y la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Que podamos entender que todo lo que estamos pasando es parte de un entrenamiento espiritual para aprender a vivir lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Y descubrir de cómo actúan mis palabras en mi cerebro, de cómo actúan mis palabras en el plano espiritual, me tiene que llevar a tomar una mayor responsabilidad y poder decir en esta noche, yo creo, yo quiero y lo voy a lograr. Voy a lograr aprender a hablar el lenguaje del reino, de tal manera que con la práctica ya no me va a costar. Es como cuando usted agarra la guitarra y empieza primero con los dedos duros y después de una manera natural usted ni sabe cuándo está cambiando las notas en las distintas cuerdas. Ya esto va a ir incorporado. O sea, que hay esperanza mientras usted quiera, porque usted cree que nada hay imposible para Dios, ni para el que cree. Hasta el próximo lunes, y no se olvide, el próximo lunes seguiremos hablando de la importancia de cómo empezar a crear ambientes de paz, de bienestar, de prosperidad a través de mis palabras. Conforme a tu fe será hecho. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Un cariño para todos y una gran alegría verlos una vez más conectados.
Hasta el próximo lunes.